Hay un autor que me gusta mucho que se llama Gabor Mate, que él habla de trauma y él dice que el trauma no es lo que te pasó, sino la forma en que integraste y cómo lo viviste cuando te pasó. Para lo que a ti puede ser algo traumático, para mí no lo es. A lo mejor una situación que viviste solo, que viviste sin sentirte comprendido, que lloraste en silencio, puede ser un trauma. Regina, bienvenida a Ser Pro. Gracias por venir. Muchas gracias, Arturo. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Y yo también, y tengo mucha curiosidad del tema que haces, de tu práctica, de cómo les ayudas a las personas, a los profesionistas, a los jóvenes a diseñar su proyecto de vida. Y mucho en la vida, pues no solo es el tema profesional, es una combinación de las dos que no se puede separar. Entonces va a estar muy agradable la plática, pero antes quiero que me platiques de ti. ¿Quién es Regina Padilla? Pues bueno, te cuento, soy chilanga. Tengo 1 año y medio aquí viviendo en Monterrey. Soy mamá de 3. Tengo 19 años de casada, cumplo este año. Y estudié psicología en la Universidad Iberoamericana. Hice una maestría en psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica. Y desde hace 18 años tengo consultorio. Sin embargo, he tenido, por la chamba de mi esposo, he tenido algunas mudanzas y he tenido que también saberme adecuar y saberme amoldar a todos estos cambios, ¿no? No solamente como profesional, sino también en mi familia, ¿no? Una mudanza es un cambio de vida en todos los sentidos, es como sacar una macetita de una planta, ¿no? Y volverla a poner a otro lugar y el echar raíces y el echar lazos en donde estás es un reto emocional, profesional y familiar bien complejo, ¿no? Entonces, hoy en día estoy aquí echando raíces, queriendo justamente como sumar y entrar en esta hermosísima sociedad regia, y la verdad es que todas mis experiencias de vida y todo el camino que he recorrido también me ha ido llevando justamente a tener diferentes herramientas que a lo largo de mi práctica profesional, ¿no? He ido, por un lado, a lo mejor dejando algunas, pero incorporando muchas otras, ¿no? Y eso es un poco lo que, de lo que se trata esto que mencionas del proyecto de vida. Deo consultorio, atiendo pacientes presencial y en línea, y veo adolescentes, adultos, y veo a papás también en temas de niños. En temas muy variados, temas de crianza, de desarrollo. También veo muchos casos de papás que están a lo mejor en temas de separación y divorcio, y entonces les ayudo a hacer una planeación también post divorcio en tema de paternidad compartida, ¿no? Entonces, pues bueno, me encanta el consultorio, me encanta la clínica, y pues bueno, eso es un poquito de mí. Y antes de empezar en estos temas, platícame esto, porque yo sé que tú tienes esta especialidad de psicoanalista y eres psicóloga. Platícame esta diferencia entre ambas. A ver, en la psicología hay muchísimas áreas, ¿no? Educativa, laboral, organizacional, y dentro de la psicología clínica hay varias corrientes, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es una de las corrientes de la parte clínica, ¿no? Y el psicólogo clínico se encarga del ser humano desde la parte de la salud mental, ¿no? Entonces, la corriente que yo decidí estudiar fue el psicoanálisis, ¿no? Que para mí es la corriente más sólida y sobre la cual se basan casi todas, ¿no? Es como el sustento teórico a lo mejor más sólido, y de ahí se desprenden muchas formas de trabajar, ¿no? Entonces, eso es básicamente la diferencia, ¿no? Yo sí soy psicóloga, pero mi óptica o mi corriente bajo la cual trabajo es la psicoanalítica. Ahora, platícame de toda esta experiencia, porque sé que has vivido a lo mejor más de 5 o 6 lugares con tu familia. Sí. ¿Cómo te preparas tú y cómo preparas a tu familia en todos estos cambios? Porque yo te conozco de aquí cuando ya te tocó Monterrey, y dices que llevas 1 año y medio. Yo siento que llevas más. O sea, se adaptaron muy fácil y obviamente ya habían tenido varias mudanzas.
platícanos qué les ha servido de su experiencia para otras familias que también les toca por trabajo, por negocio o por cualquier otra cosa cambiarse de ciudad. Claro. Pues sí, como te digo, es un reto en todos los sentidos. Siempre he tenido un espíritu aventurero bastante presente en mi vida, así somos también, Gerardo y yo, un poco como pareja. Y la verdad es que en un principio estaba esta hambre, estas ganas de, ¿no? Como de conocer diferentes cosas. Gerardo, mi marido, está en el mundo del fútbol desde hace 20 y tantos años, bueno, de toda la vida, y pues eso es lo que nos ha llevado un poco a caminar en diferentes lugares. Sin embargo, estas a lo mejor últimas 2, 3 mudanzas pues han implicado un reto mucho mayor, ¿no? Porque a los hijos cuando son chiquitos, a lo mejor yo siempre le digo a los papás que tienen hijos chiquitos, aprovecha cuando son chiquitos porque los niños tienen esta capacidad de adaptación maravillosa y mágica en donde llegan, aterrizan a cualquier lugar y todo les parece increíble. Sin embargo, conforme van creciendo, claro que los lazos que empiezan a formar, los amigos que empiezan a hacer, a las actividades que se empiezan a involucrar, pues es bien difícil después de determinada edad de pronto sacarlos de ahí, ¿no? Entonces, creo que son también ciclos que tienes como familia. Y algo de lo que yo siempre he agradecido tal vez también es que cuando te cambias de lugar, pues tu núcleo se fortalece, tu núcleo crece muchísimo y entonces en vez de buscar hacia afuera, empiezas mucho a buscar hacia adentro esa seguridad, esa fortaleza, y eso es lo que trato un poco de hacer o he tratado de hacer mucho con mis hijos, ¿no? Decir, oigan, aquí no importa dónde estamos, ¿no? Nosotros somos nuestro hogar, nosotros somos esta base sólida en donde pueden, y ellos saben, ¿no? Así tratamos de educar nosotros, ustedes pueden aquí ser quienes quieran ser, y también tiene una parte muy linda, la parte de mudarte, porque creo que lo hemos hecho bien de alguna manera, porque siempre les digo, es que siempre dejan amigos y siempre dejan gente triste, y nosotros nos vamos tristes porque somos así, somos muy entregados, y cuando llegamos a un lugar, híjole, lo que te decía la plantita, ¿no? Como que de veras tratamos de echar raíces, porque así, bueno, yo en ese sentido así soy, ¿no? Soy como muy intensa, si quiero a alguien, lo quiero bien y lo quiero, ¿no? Pero a la vez también, pues, esta parte hacia adentro, pues se ha fortalecido como mucho. Entonces ese ha sido parte de nuestro éxito, entendiendo el éxito como entregar lo mejor de nosotros mismos donde estamos, ¿no? Entonces, pues eso ha sido un poco cómo lo hemos llevado y cómo lo hemos logrado. Y creo que es bien interesante porque me gustó lo que dices de, a ver, primero es adaptarte al nuevo lugar a donde estás, que por sí ya es difícil, y es pues conocer nueva gente, nueva comunidad, y también es desprenderte de donde ya sabes que te duele porque dejas buenos amigos, pero tampoco es malo pues, saber que tampoco es para siempre todo, ¿verdad? Y si a lo mejor estás en un lugar donde dejas buenos amigos, a ver, también van a estar ahí si regresas, pero no pasa nada, no te aferras a estar en un lugar y puedes realmente desprenderte también de otras cosas, ¿no? Si en la casa que tenías, en el colegio que estabas, pues también eso te ayuda mucho, me imagino, ¿no? En caso de tus hijos que los conozco, pues son muy abiertos, son muy independientes y pues llegan y hacen amigos. Igual yo creo que en tu casa, y algo que me gustó también que dices, es bien importante el tema de familia, son ustedes. O sea, no importa si estás en México, en Estados Unidos, en Monterrey, en donde sea, pero están ustedes juntos, en familia, que es el núcleo que a veces lo perdemos. Y a mí me tocó hace 2, 3 años que mi esposa, la primera vez que vamos a salir de vacaciones solos, porque siempre era con mi suegra, mis primos, mis papás, mi familia, y te ibas de vacaciones, pero realmente solos, incluso los fines de semana. A veces salías y pues siempre hay alguien más. Y esos momentos que sabes que viajamos y éramos nada más nosotros, creo que es una convivencia distinta y es muy necesaria tener, que a veces estamos acostumbrados y pasa el tiempo y no lo hacemos, ¿verdad? Y ustedes lo han vivido. Claro, porque te distraes con tantas cosas de cuando eres de algún lugar, ¿no?
como dices, ahí están las familias de origen y bueno, claro que nosotros extrañamos un montón a nuestras familias, pero sí aprendes a que pues, somos nosotros y nosotros para todas partes, ¿no? Entonces, eso es una parte, ¿no? De las que rescato, de las que atesoro y de las que creo que nos ha dado estas mudanzas, ¿no? En la parte de ser resilientes, mis hijos creo que tienen, si algo son resilientes, ¿no? Han aprendido a sacar lo mejor, han aprendido, son adaptables, son fáciles, ¿no? Entonces creo que esta parte al final, ¿no? Te empieza a marcar y a lo mejor algún día les tocará y ya nos tocará estar más estables en algún lugar, pero son las características que vas sumando a tu mochila de experiencias, a tu mochila de historias vividas, ¿no? Y que te van a dar sin duda un panorama, pues yo sí creo, ¿no? Que el estar en diferentes lugares que pues te da una visión mucho más amplia de muchas cosas, ¿no? Claro. Atesoras, yo siempre les digo, a ver, me preguntan mucho, ¿y cuál es tu lugar favorito? Es que no es de favoritos, es que ningún lugar es perfecto. Todos los lugares tienen su chiste y al revés, ¿con qué te quedas de cada uno? ¿No? Entonces mis hijos me encanta porque hacen unas mezcolanzas. No, pues a mí me gustaría la escuela de tal, pero el lugar de tal, pero físicamente este lugar, ¿no? Entonces también es un ejercicio padre decir, híjole, todo en la vida, o sea, no hay absolutos en la vida, no es, este es el mejor lugar y este es la mejor forma, no hay absolutos, hay simplemente formas de poder agarrar de todas las experiencias que has vivido y que has tenido en la vida y hacer eso, sumarles, ¿no? Yo creo que de eso se trata, de sumar siempre cosas lindas y positivas a tu vida que te vayan dando más herramientas para enfrentar lo que venga. Sí, y esas herramientas es salirte de tu zona de confort, que yo también se lo digo a mis hijos, o sea, ustedes, pues el trabajo los forzó a salirse a otra ciudad y tus hijos y ustedes mismos los forza a salirse de su zona de confort, donde ya tenías a tu familia, a tus amigos y ya sabes con quién salir el viernes y luego empieza y nos pasa. Estás en la comodidad de el viernes salgo con las mismas personas, no tengo que socializar y a los hijos es bien importante inculcarles también eso. O sea, que a ver, vas a entrar al fútbol o vas a entrar a una nueva escuela, vas a conocer gente nueva y son skills sociales que es bien importante que las desarrollen. Y si no las desarrollan de chavos, cada vez va a ser más difícil que las desarrollen, ¿no? Sin duda. Y hace rato que decías, ¿no? Como de todos estos cambios, la verdad es que yo creo que la vida te va preparando para que cuando lo tengas que sacar a flote, cuando necesitas sacar de tu cajita de herramientas la herramienta que en ese momento necesitas, la vida te va preparando, ¿no? A lo mejor no sabes para qué. Yo quiero pensar, ¿no? Que mis hijos tendrán el día de mañana una vida muy linda y una familia y lo que quieras, pero esta diversidad de experiencias pues sí te da diferentes herramientas y sí te va poniendo en diferentes lugares con diferentes personas para poner en práctica diferentes cosas, ¿no? Que es un poco lo que yo he tenido que hacer en esta parte, no solo personal, sino en esta parte laboral, poderme adaptar un poquito a, ¿no? Bendita vida online, porque hay muchas cosas que hoy en día puedes hacer en línea, pero pues sí, te tienes que ir adaptando porque una mudanza, una pandemia, una crisis, una muerte, una enfermedad, ¿no? Son situaciones que no buscas, que simplemente llegan, pero que mientras más preparado estés o más adaptable seas, pues más fácil será, ¿no? Dicen, no recuerdo quién, pero dicen que una de las definiciones de una persona, ¿qué necesita una persona para ser feliz? Necesita saber adaptarse ante lo que tenga, ¿no? Porque si estás peleado y si estás exactamente metido en lo mismo, en hacer las cosas de una manera y no te adaptas, de ahí vienen las frustraciones, de ahí viene a lo mejor las desilusiones, viene el no soltar algo que a lo mejor necesitas soltar para poder como moverte hacia el siguiente lugar. Y me voy a pasar al tema de la terapia, que tú haces terapia y creo que muchos, sobre todo entre más adulto, creo que más escéptico eres en ciertas cosas, ¿no? Y la terapia es algo muy difícil, la terapia psicológica, ¿verdad? Porque si vas a la terapia porque te duele la rodilla y pues vas a la terapia y te deja de doler, pues ahí está, ¿verdad? Como que es más fácil medir. Creo que la terapia, platícame el tipo de terapias
y cómo puedes llegar a medir si realmente una terapia tuvo éxito o no? A ver, yo creo que todos, como haciendo esta analogía con la parte médica, todos cuando tenemos algo muy específico es muy obvio que tienes que ir, ¿no? O sea, me pasó esto, estoy viviendo un duelo, se me murió esto, me estoy divorciando, me estoy separando, me quedé sin trabajo. O sea, cuando tienes este motivo de consulta muy claro, a lo mejor es menos difícil tomar la decisión de ir, ¿no? Sin embargo, yo creo que, y lo hablo como experiencia personal, que una de las decisiones más valientes que cualquier ser humano puede hacer es entrar a terapia, ¿no? Que poca gente a lo mejor se le ocurre o lo haría como un proceso de autoconocimiento, ¿no? Porque generalmente cuando llegas con un motivo de consulta, atacas el motivo de consulta, lo resuelves, quieres ver qué estrategias necesitas para resolverlo. Sin embargo, cuando no trabajas un poco, ¿no? Trabajas solamente la punta del iceberg y no trabajas un poco de dónde viene, y a lo mejor tus patrones de respuesta, tus relaciones siguen siendo exactamente las mismas, pues entonces el síntoma va a salir por otro lado, ¿no? El motivo de consulta son los síntomas que tenemos. Me siento así, me siento asado, me pasó esto, estoy viviendo esto, etcétera, ¿no? Entonces, los síntomas son la forma que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente de decirnos, oye, necesito ayuda, ¿no? Necesitas escarbarle por aquí, necesitas averiguar por acá, ¿no? Yo creo que el poder trabajar, porque dicen, no, hombre, ¿yo para qué me quiero ir al pasado y para qué quiero rascarle? Lo que pasa es que no es rascarle para volver a llorar y volver a sufrir, se trata de entender, ¿no? Yo siempre doy esta explicación, es cuando tú vas a terapia, es entender de dónde viene el ser humano que eres hoy, ¿no? ¿Qué es lo que te enoja? ¿Qué te molesta? ¿Por qué te molesta ciertas cosas de ciertas personas? Porque no te molesta de todo el mundo. ¿Por qué? O sea, cuando tú empiezas a entender de dónde vienen estas reacciones, de dónde vienen estas carencias, de dónde vienen estos excesos, de dónde viene esto, creo que puedes entender, ¿no? Y una de las premisas, digamos, de las terapias psicoanalíticas es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Lo que no tienes en la conciencia generalmente sale a manera de síntoma, de alguna manera, y entonces repites para no recordar, ¿no? Entonces creo que hoy en día creo que hay más apertura, ¿no? Lo cual me encanta y me fascina, pero justamente poder quitarle estas capitas a la cebolla para mostrarte vulnerable, ¿no? Es lo que te lleva a poder entender que a lo mejor hoy en día las defensas o las formas de actuar que te sirvieron en algún momento de la vida, hoy no las necesitas, porque ya no eres ese niño vulnerable, porque ya no eres esa adolescente a lo mejor insegura, sino que hoy estás en otra circunstancia. Entonces, cuando haces conciencia, ¿no? Y cuando dices, sí, es cierto, es que estaba yo haciendo todo esto porque yo me acuerdo perfecto que cuando pasó esto yo me sentía así, entonces a partir de ahí me volví una niña súper insegura, ¿no? Entonces todos, más allá de hablar de que hay los que están sanos mentalmente o enfermos mentalmente, yo creo que todos en esta vida tenemos alguna historia de vulnerabilidad, de tristeza, de incomprensión, etcétera, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho que se llama Gabor Mate, que él habla de trauma, ¿no? Y él dice que el trauma no es lo que te pasó, sino la forma en que integraste y cómo lo viviste cuando te pasó, ¿no? Entonces, a lo mejor para lo que a ti puede ser algo traumático, para mí no lo es, ¿no? Porque a lo mejor yo lo viví acompañada y entonces lo pude hablar y fui atendida en ese momento, pero a lo mejor una situación mucho menor, que viviste solo, que viviste sin sentirte comprendido, que viviste en silencio, que lloraste en silencio, pues puede ser un trauma, ¿no? Entonces, traumas todos tenemos en la vida, ¿no? Y yo creo que el chiste es poder hacer consciente de dónde viene eso para justamente no repetir patrones, porque generalmente vienen de las relaciones más cercanas de nosotros, que todos establecemos, y se repiten nuevamente con nuestras relaciones más cercanas, con nuestro esposo, con nuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es como aprender y hacer conciencia de cortar ese patrón, de poder decir, híjole, hasta aquí llegó, ¿no? Mi forma de actuar, porque estoy siendo consciente que hoy no la necesito,
¿Y qué pasa, por ejemplo, si mi tema fue voy a terapia y empiezas a rascar así como tú dices y sale que soy una persona insegura porque es que yo recibía bullying cuando estaba en secundaria? ¿Cómo salgo de esa inseguridad por esa razón? O sea, ¿cuál es el ejercicio o la terapia que se le da a una persona así? ¿Cómo funciona? A ver, ¿no? Hablas, o sea, la forma de expresarte, la forma de conectar, te pone en una posición para poder reescribir una historia, ¿no? Y entonces a lo mejor, ¿por qué te bulleaban en secundaria? ¿No? ¿Cuál fue tu forma en ese momento de relacionarte? ¿Qué tenías en casa? ¿Qué herramientas tenías? ¿Qué número de hijo eras en ese sentido? ¿Por qué a lo mejor en tu casa que eran 6 o 7, pues todo, no, era difícil hablar, era difícil hacerte notar, y entonces de pronto te das cuenta que a lo mejor te ha costado toda la vida levantar la mano y decir, aquí estoy, y hacerte escuchar, porque a lo mejor en tu casa te sentías no escuchado, ¿no? Entonces es un trabajo de entender, de recordar, de perdonar, de sanar, ¿no? Esa herida en donde creo que me gusta mucho esta frase de que todos hacemos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, ¿no? Y nuestros papás, nosotros, yo creo que vamos a criar generaciones diferentes en ese sentido, porque somos personas mucho más conscientes de nuestras vulnerabilidades, de nuestras fallas, de nuestra misma humanidad, ¿no? Pero nuestros papás no fueron a terapia, ¿no? Y sus papás menos. Entonces, somos un poco el resultado también a veces de ese trauma generacional, ¿no? Que se va heredando, ¿no? Y que asumes porque así te tocó, ¿no? Entonces, en el momento en que haces consciente, dices, es que hoy tengo yo la posibilidad y la oportunidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? Es la forma en que tú puedes cambiar tu historia. Si tú no entiendes tu historia, tú no la conoces, es bien difícil decir, la voy a cambiar. Es una terapia más profunda. No soy psicoanalista ortodoxa de miles de millones de años, ¿no? Trabajo con herramientas como muy puntuales, tratando de que las personas hagan consciente, se trabaja en base un poco a la asociación libre. Entonces, te das cuenta como cuando mencionas esto, estás haciendo exactamente lo mismo, se trabaja en base a las relaciones, ¿no? Entonces, creo que cuando quieres trabajar a lo mejor algo muy puntual, ¿no? Hay muchísimos tipos de terapia. Yo creo que esta en específico en el consultorio es entrarle al autoconocimiento, y no te vas a conocer ni vas a entrarle a esto en 5 sesiones, ¿no? Sí, Entonces, y a mí, porque a mí me queda muy claro, yo siempre lo digo tanto en la casa como en el trabajo, si no reconoces el problema, pues nunca lo vas a solucionar. Entonces digo, aquí ya llegamos a la raíz del problema, te autoconoces, ya lo aceptas, igual si lo enfrentas ok, ponen tú que son 5 sesiones, ya viste con el clavo, esto es lo que me está ocasionando. Y luego son sesiones para trabajar, o sea, mi duda es, yo soy muy de retos, ¿no? A ver, si me rompí la rodilla, pues ya me operaron y luego pues voy a hacer 10 leg extensions todos los días y eso me va a fortalecer la pierna y, o sea, aquí a mi duda es, ¿hay ejercicio, también esas herramientas? Platícame esas herramientas que hay o yo sé que a lo mejor cada caso es personalizado, pero algunas que otras herramientas que nos puedas platicar o algún caso específico sin decir nombres de cómo sales de un trauma como eso. Ok, a ver, yo creo que la terapia justamente y el tiempo y el momento va también cambiando con las necesidades, ¿no? Entonces hay veces que cuando estás trabajando una situación como muy puntual, pues trabajas mucho con cuestión de intervención en crisis, ¿no? O sea, es solucionar lo que está en ese momento sucediendo, y hay cosas prácticas de la vida que tienes que solucionar, ¿no? Cuando te estás a lo mejor separando, divorciando, pues tienes que ponerte de acuerdo en cosas muy prácticas y muy específicas. Ya después, cuando esas urgencias en ese momento se solucionaron, a lo mejor el camino se va
yendo hacia otro lugar, ¿no? Y ya dependiendo de a dónde te vaya llevando ese camino, ¿no? Se va a traducir a lo mejor en necesidades como muy específicas, ¿no? Que es, por ejemplo, uno de los ejemplos es lo que platicaba hace rato contigo sobre esta herramienta de Designing Your Life, ¿no? A mí me empezó a pasar que en consulta recibía muchos adolescentes insatisfechos, tristes, deprimidos, que no querían, que no sabían como por dónde, que de pronto llevaban a lo mejor 4 o 5 semestres en la carrera y decían, híjole, es que la verdad es que esto que estoy haciendo no me llena. Y entonces después de a lo mejor rascar un poquito esta parte, decíamos, a ver, entonces vamos a ver hacia adelante y vamos a ver hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces empecé a trabajar, empecé a estudiar una metodología que se llama Designing Your Life. Hice la certificación. Te voy a platicar y ahorita regresa a esto, pero este programa, digamos, es un programa que se llama Designing Your Life, está hecho por Bill Burnett y Dave Evans, que son 2 cuates que dan una clase en Stanford. Es una de las clases más taquilleras en toda la universidad. Dicen que tienen listas y listas de espera, tienen 15 años dando la clase, y entonces fue tan exitosa su clase que ellos decidieron hacer el Designing Your Life Institute para formar profesionales en este problema, ¿no? Ellos dicen que hay diferentes tipos de problemas y uno de ellos es el de no saber qué hacer con tu vida, el de enfrentarte a un cambio de vida, ya sea cuando estás estudiando, ya sea cuando tuviste una pérdida, ya sea cuando a lo mejor tienes un cambio de carrera porque estás como insatisfecho, etcétera. Y entonces lo que proponen ellos es que a través de aplicar herramientas del design thinking, del diseño del pensamiento, tú puedes llegar a diseñar la vida que tú siempre has querido, ¿no? Está muy alineado con mucho de lo que hago, ¿no? Que es una parte como más profunda, no es nada más, o sea, digo, sí, el programa sí son sesiones como muy específicas, pero es entender desde dónde viene esta necesidad de querer, de por qué quieres una cosa y no quieres otra, ¿no? Entender por qué escogiste un trabajo, ¿no? Yo hablo mucho esto en un curso que doy de Designing Your Life para jóvenes, en donde les digo, a ver, hay muchísimos factores. Antes de saber hacia dónde vas a ir, necesitas saber en dónde estás parado hoy en día. Y el día de hoy tienes que entender de dónde viene tu familia, cuáles son los factores, a lo mejor, yo les digo mucho, les pregunto, oye, a ver, familia de doctores, familia de abogados, ¿no? En donde el linaje de estas profesiones es súper, súper arraigado a la identidad familiar. Entonces, cuando tú empiezas a decir, oye, yo estudié y yo decidí estudiar esto porque a lo mejor mi papá me presionó, porque en mi casa las carreras aceptadas eran esta y esta, las otras eran para hippies o eran para tal, y entonces empiezas a entender que antes de llegar a tu línea de partida, pues traes un chorro de cosas que también puedes trabajar, ¿no? De manera como más profunda. Pero entonces me empecé como a enamorar de este programa en donde justamente le ayudas a la persona a resolver su problema de una manera innovadora, de una manera creativa, ¿no? Porque cuando tú estás o tú te enfrentas a este problema de no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé cuál es mi pasión, no sé qué es lo que quiero hacer, es adentro donde lo encuentras, no afuera. Uno cree que yendo, haciendo 10,000 tests y pruebas psicométricas, etcétera, van a llegar. Yo siempre les digo, aquí no van a llegar, aquí yo no les voy a dar su galletita de la suerte y les voy a decir que la abran y van a decir felicidades, vas a ser el ingeniero más feliz de la vida. No, eso se encuentra dentro, ¿no? Entonces, es una herramienta que en este tipo de situaciones utilizo mucho porque justamente lo que quieres hacer es poner sobre la mesa este grandísimo repertorio de cosas que puedes hacer, pero que van alineadas no solamente con tus habilidades, no solamente con tus competencias, sino que van alineadas a lo que realmente quieres hacer. Creo que es una de las ventajas que hoy en día hay en el tema de toda la diversidad de profesiones, ¿no? O sea, lo hacen mucho los emprendedores. Yo platico mucho con los chavos y les digo, oye, a ver, lo mejor que te puede pasar, por ejemplo, es combinar tu hobby con un negocio. O sea, hay historias de negocios espectaculares en donde justamente
se combinó a lo mejor una facilidad en el deporte con algo, o sea, no está peleado. Y antes se creía que solamente que era el trabajo por un lado y los hobbies por el otro, ¿no? Y como decíamos al principio, no, eso es imposible. No puedes tú divorciar a la persona de sí misma, ¿no? El que es hábil y ágil para el deporte y lo puede capitalizar y puede desarrollar a raíz de ahí una pasión, híjole, está increíble. Sí, y sobre todo, digo, lo hemos nombrado muchas veces aquí el Ikigai, o sea, también que tenga así, combina el hobby con el negocio, pero que sí haya negocio. Claro. Porque sí hay negocios que a lo mejor dices mi hobby, pero difícilmente aquí o te tienes, o el camino es mucho más difícil. Digo, en mi caso me gusta el fútbol americano y creo que sí es un camino más difícil. Se tienes que ir a Estados Unidos. Sí, en México también hay posibilidades. Obviamente hay otro mundo de posibilidades más amplio en otros países. O sea, tendrías que estar dispuesto a que ese hobby, entonces, pues es buscarle, ¿verdad? A ver, ¿también estarías dispuesto a hacer eso? O busco también otro tipo de hobbies o de cosas que te gusten, ¿no? Y que sepas que eres bueno y regresando un poquito al tema este que decíamos entonces, o sea, sí, te conoces, sabes que esto es pues lo que te tenías y empiezas a trabajar tú más en el futuro. Digo, me gusta eso de decir, ¿sabes qué? Ok, hacemos el design thinking. Bueno, el design, yo conozco el design thinking y obviamente el design thinking es realmente ponerte los zapatos del cliente y saber cómo resolver la problemática. Y es donde innovas. A ver, ¿cómo resuelvo la problemática del cliente? Aquí me imagino que es cómo resuelvo mi tema, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo resuelvo hacia dónde quiero llegar? Sacas el propósito y si tú tienes estos áreas de oportunidad, pues tienes que trabajar para llegar acá y tu motivación o tu pasión por llegar allá pues te va a hacer que vences el trauma o el miedo que tenías acá. Claro. Digo, yo me imagino, yo lo he puesto mucho en práctica. O sea, yo a veces digo, esto mismo que estoy haciendo ahorita contigo, yo decía, oye, yo tengo mi propósito, que también hice mi configuración hace un par de años y dije, si mi propósito es este y un camino para llegar a ese propósito es hablar en público, conocer a gente, líderes como tú y que están aquí en este programa, pues me tengo que aventar a hacerlo y te quitas ese miedo que a lo mejor yo tenía, una inseguridad o un miedo detrás, pues se va compensando con la pasión, el propósito de lo que quieres lograr. No sé si por ahí va lo que tú platicas ahorita de tu programa y demás. No, lo que pasa es que, a ver, no sería increíble como dividirlo, que tuviéramos el tiempo, ¿no? De dividirlo en etapas. A ver, vamos a trabajar primero esto y luego vamos a hacer esto, pero muchas veces se da de manera simultánea, ¿no? Y entonces creo que lo importante es justamente poder poner como de manera integral, ¿no? La acción sin dejar, ¿no? De trabajar a lo mejor o de atender o de observar cosas que ya viste que te pasaron aquí y entonces te volvieron a pasar aquí. O sea, yo creo que a lo mejor a mí en lo personal esta como formación y ahorita te voy a decir de un libro que me encanta que leí, esta formación como más amplia te da la oportunidad de poco a poco ir llegando a diferentes lugares de manera más profunda. Hay un libro que se llama Range, ahorita te digo el autor, pero ellos te dicen que, por ejemplo, lo escuché en un podcast del representante de Simone Biles y Michael Phelps, ¿no? Entonces, él habla de la especialización o de la hiperespecialización en todo, en el deporte, en el tema de desempeño, en el tema profesional o el rango amplio. Y entonces, en este libro hay muchos estudios en donde te dicen que siempre es mejor tener un rango amplio. ¿Por qué? Porque te permite ver como la foto completa. Cuando tú estás hiper, ultra, mega, duper especializado en algo, a lo mejor sí eres el más fregón en esta cosita como muy específica porque no hay nadie que lo vea. Pero cuando no ves la foto completa, cuando no tomas en cuenta todos estos otros factores, te pierdes de vista que este puntito en el que estabas súper especializado a lo mejor es consecuencia de un chorro de otras cosas y eso aplica en todo en la vida, ¿no? En este libro dicen, por ejemplo, que en el tema de los deportistas, aquellos niños, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Hoy en día el deporte infantil, que aquellos niños que, por ejemplo, tuvieron la oportunidad o la exposición a diferentes deportes, a diferentes disciplinas, lograron un dominio
corporal, o sea, hay una edad a la que te tienes que especializar, pero lograron un dominio corporal mucho más diverso que aquellos que desde pequeñitos solamente hicieron algo, ¿no? Me acuerdo perfecto que en un podcast de Alondra de la Parra ella lo dice, ¿no? Ella tocó de todo. Para ser la directora de orquesta que es hoy en día, pues ella pasó por todos los instrumentos y eso le dio una visión y un rango de visibilidad pues impresionante. Y yo creo que eso aplica a todo en la vida. A mí, yo lo veo un poco así, a mí mi carrera y mi base me ha dado una oportunidad de ver como el cuadro completo en ese sentido y a lo mejor en este tema específico del Designing Your Life me permite relacionar que si tú no estás logrando algo, que si tú traes una inseguridad, pues entonces no es, o sea, esa inseguridad tiene una razón de ser y viene de algún lugar, ¿no? Entonces te permite llegar como más profundo a poder encontrar de dónde viene, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de lo de Designing Your Life, me ha tocado una chava con la que trabajé donde me decía, es que en mi casa todos son ingenieros y entonces todos están, o sea, aquí se valora estar metido en las materias o en las carreras más difíciles, pero la verdad es que a mí lo que me fascina es cocinar y a mí lo que me encanta es meterme a la cocina, hacer pruebas, meterme, porque soy una persona muy creativa, pero tengo esta presión. Entonces, cuando tú solamente te quedas en la punta viendo solamente a lo mejor las materias o las carreras, que la carrera para la que eres buena, pues entonces difícilmente vas a llegar a encontrar eso que realmente te llena, ¿no? Siempre pongo el ejemplo también, por ejemplo, de Carlos Vela, que él decía que, porque él era un superdotado en el tema del fútbol, ¿no? Un fuera de serie, pero le faltaba algo. A él no le gusta el fútbol, le gusta el básquet. Entonces, ¿qué pasó en su carrera? ¿No? Digo, seguramente hay miles de historias internas que no sabemos, pero lo que sabemos es que él un día muy pronto en su carrera decide decirle, yo no quiero jugar más en la selección mexicana porque odio estar concentrado, porque no me gusta, ¿no? Entonces, eso lo dijo él en una entrevista, ¿no? Entonces, dices, no solamente tienes que ser bueno, no solamente tienes que ser capaz, te tiene que gustar, sí, claro, y te tiene que llenar. Sí. Y tienes que amar lo que haces porque si no, pues estás metido a lo mejor en una oficina o estás haciendo y desempeñando una profesión que pues si eres buena, si te pagan bien, ¿no? Pero no te satisface. Sí. En lo de Designing Your Life, una de las herramientas que hay un montón de ejercicios, es justamente como estas como botecitos que se van llenando en donde tienen que estar a la par la satisfacción, ¿no? que te da el dinero, porque pues también necesitas vivir de algo, ¿no? Y el impacto que tienes en la gente, ¿no? Entonces, cuando esas tres columnas, digamos, o esos tres botecitos están llenos, no todos pueden estar llenos ¿no? al mismo tope, en la misma cantidad, pero tienen que estar en armonía, porque si no, viene una sensación de, pues no soy suficiente, o sí, tengo toda la lana del mundo, pero no estoy satisfecho, no me llena lo que hago, sí, tengo mi cuenta de bancos totalmente llena, pero ese propósito y ese sentido no lo tengo y no lo vivo, ¿no? Entonces, es un arte. Sí, ¿no? Equilibrarlo. Y creo que muchas veces no es nada más, voy a llegar ahí, la felicidad va a estar ahí, porque quiero entrar a otro tema contigo, que es justamente ese tipo de casos como los exprofesionales les pasa, como los emprendedores también les pasa, los artistas les pasa, que pues, su proyecto de vida era ser futbolista o ser cantante, pero luego llega su carrera y se acaba. ¿Qué pasa? Digo, ahorita con sé que esta metodología que tú tienes, ¿cuál sería el primer paso para ese tipo de personalidades que sienten que su proyecto ya terminó? Y luego llega una depresión, llega, pues, como tú dices, pues ya cumplí lo que, a lo mejor sí lo querían, a lo mejor sí era su pasión, pero hasta aquí llegué, o sea, pude jugar hasta aquí, o en el caso de un negocio, un empresario que, pues, su negocio era un restaurante y su sueño era su restaurante y pues truena porque la pandemia o lo que sea se termina ahí. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? O sea, ¿cómo trabajas en esta metodología con este tipo de personas? A ver,
lo que te decía hace ratito, ¿no? Sigo pensando que aplica también, ¿no? La capacidad que tenemos para ser feliz es directamente proporcional a la capacidad que tenemos de adaptarnos a las situaciones, ¿no? Entonces, si tú no te adaptas y vives un poco peleado con esta situación, pues es bien difícil y bien complicado, ¿no? Y yo creo que en este caso en específico, ¿no? Y pasa en futbolistas, en deportistas, deportistas de alto rendimiento que terminan una carrera como muy pronto y muy temprano, ¿no? A los 35 años, te dicen un día, ya no puedes hacer lo que has hecho toda tu vida. Ahora búscate otra cosa. Y entonces dices, ¿cómo? Pues ya no estoy en la edad de volverme a meter a estudiar a lo mejor una carrera universitaria. Ya no estoy, no soy un chamaco de 20 años como para agarrar a lo mejor cualquier chamba, ¿no? Entonces es una combinación, o igualmente cuando una persona por alguna razón sale de una empresa, etcétera, estás de pronto a la mitad del camino de tu vida y dices, ¿qué hago? Y entonces yo creo que es partir, ¿no? Y en esta metodología es partir, hay un ejercicio espectacular y todo esto lo descubres tú. O sea, no es que yo te vaya a decir, mira, plan A, tienes que hacer esto y después de esto vas a hacer esto y ya con eso vas a ser feliz. No, o sea, en la metodología hay una serie de ejercicios que te va llevando a este proceso de autoconocimiento con dirección, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay un ejercicio que se llama, que es como su ejercicio estrella, que es The Odyssey Planning, ¿no? Entonces, tú planeas una odisea y trabajas en los próximos 5 años de tu vida, ¿no? Tú haces un plan justamente que vaya alineado no solamente en la parte profesional. Otra vez es integrar esta parte en donde no eres solamente un ser profesional, eres un ser humano en donde estás a lo mejor casado o vives en pareja y tienes hijos. Entonces, todo va un poco de la mano, todas estas decisiones, ¿no? Y estos, de pronto, hobbies, estas actividades que te generan placer, que te generan, ¿no? Habla mucho también del estado de flow, ¿no? Lo ideal en un trabajo es que las personas estén tan enganchadas que experimenten este proceso, este flow en tu desempeño, ¿no? Entonces, es encontrar en dónde lo puedes replicar, en dónde lo puedes generar. Hay una parte del programa en donde te dicen, hay mucha gente que no nace con una pasión. La pasión porque generalmente te refieres a ella como algo con lo que naces, es que desde chiquito no sabes lo apasionado que es. Y no, las pasiones generalmente no se nacen con ellas, se desarrollan y se aprenden en base a la curiosidad. Ellos te ponen una base para poder elegir justamente y poder empezar a llenar este proceso como de este botecito como de autoconocerte, ¿no? Y son 5 mindsets de los que hablan, en donde el primero es curiosidad, o sea, tú necesitas ser curioso porque también somos bien comodinos muchas veces y entonces estamos esperando a ver qué nos llega y a ver qué nos ofrecen, ¿no? En especial a lo mejor cuando estás no empezando, sino a lo mejor a la mitad de tu vida y estás enfrentando un cambio de carrera. Voy a ver qué me ofrecen. Y entonces entregas un poco todo tu poder al otro para esperar a ver qué te dan, ¿no? Y es que yo creo que así, ¿no? Y ellos te lo dicen también, así no vas a encontrar nada, porque entonces estás tú viendo a ver en dónde cabes, en vez de tú crear un poco tu propio espacio en donde tú puedas elegir justamente en donde quieres estar, ¿no? Entonces, a través de la curiosidad, ustedes dicen que hay otro de los mindsets, los mindsets es try stuff, ¿no? Entonces, métete, antes de meterte al agua, mete los pies a ver si te gusta, ¿no? Entonces, no te tienes que ir a comprometer y meter a lo mejor tus huevos a la misma canasta para irte como guarda en tobogán y ¿no? Comerte el mundo, ¿no? Es, oye, a ver, ¿por qué no haces un prototipo? ¿Por qué no haces una especie de modelo en donde puedas probar esta sensación, ¿no? Otro de los mindsets de los que hablan, que para mí es uno de los más importantes, se llama Radical Collaboration, ¿no? Que es este trabajo en equipo. O sea,
creo que es algo de lo que sufrimos todos un chorro, ¿no? Y yo te lo digo, lo veo muchísimo ahora o lo he visto muchísimo en mis mudanzas, ¿no? En donde llegas a un lugar y necesitas de la gente, ¿no? Y de pronto ponerte en una posición vulnerable, decir, oye, levantar la mano y decir, oye, yo hago esto, oye, o yo hago el otro, oye, conoces a tal persona. Y entonces, cuando de veras estamos en un mindset, no solamente de pedir ayuda, sino de hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y de decir, oye, yo te voy a jalar y yo te voy a invitar y yo te voy a, ¿no? Es una de las premisas yo creo que del éxito de cualquier persona. Yo creo que te lo han dicho todos los que se han sentado aquí. Te dicen, es que nadie llega solo a ningún lugar. Todos llegan acompañados. Es una red que se teje de muchísimas personas, pero que a veces, por pena, por vergüenza, por decir, oye, no, ¿cómo? O sea, estamos muy acostumbrados a que te inviten, a que te ofrezcan, a que te den. Y yo creo que la única manera de verdad de poder llegar y conseguir y crecer tus redes es pidiendo ayuda en ese sentido, ¿no? Sí, quitarnos el ego y la pena, porque sí, nunca o sea, siempre vas a necesitar ayuda de alguien y no tiene nada de malo. O sea, estamos acostumbrados los humanos a vivir en tribu toda la vida. Oye, y no ayuda, no solamente ayuda, porque, bueno, ayuda sí, pero también, oye, yo siempre les digo a los chavos cuando les doy el curso, les digo, oye, allá afuera hay alguien que tiene el trabajo de tus sueños. Pregúntale, ¿de qué se trata? Yo creo que en este concepto de mentor, creo que apenas se suena mucho en toda la parte emprendedora, etcétera, pero yo creo que así era antes, ¿no? Los mentores eran los abuelos y te acercabas y les decías, oye, ¿cómo le hago? ¿Y qué puedo hacer? Y platícame tus historias, ¿no? No solamente es pedir ayuda con cosas concretas, sino abrir un poco tu mente y tu corazón, ¿no? A llenarte de las historias, de las experiencias, ¿no? Yo amo que me hablen por teléfono y me he echado Zooms con una infinidad de chavas y chavos de decir, quiero ser psicóloga. ¿Me platicas de qué se trata? Y entonces, bueno, o sea, a mí me ponen play y me dejo ir porque yo me considero una de las afortunadas en donde yo de verdad no hay cosa que más me guste en el mundo que hacer lo que hago, ¿no? Y entonces trato de salpicar con esta energía y con esta pasión a toda la gente, porque yo un día estuve allá y me ha tocado quienes no me pelan y me dicen, sí, suerte, sigue adelante. Y me ha tocado también gente tipaza que me ha dicho, claro, ven, yo te voy a enseñar y ve, fíjate y tal, y te doy. Todo el mundo le tienen que dar una oportunidad, una primera oportunidad. Sí, la verdad es que a todos nos gusta ayudar y más cuando son ese tipo de cosas, sobre todo si hay alguien que quiere escuchar atrás. Entonces creo que es una buena recomendación a todos. Pues no tengan miedo de preguntar, sobre todo algo que te interesa, porque sí tenemos una ventaja en la época que estamos viviendo, porque hace miles de años, pues nada más podías cazar. Era lo único que tenías que hacer. O sea, no era una profesión de cazar. Y conforme fue avanzando la industrialización, pues fueron habiendo un poco más de profesiones, pero incluso eran pues muy, muy encasillados ciertas profesiones. Hoy en día puede ser un montón de cosas y yo he aprendido mucho y he leído mucho el tema del propósito. Y ahorita que hablamos también de los futbolistas, y obviamente no sabes si a los 20 años ya tengas el propósito, y el propósito es algo que lo puedes ir iterando y cambiando, pero si tu propósito empieza a ser más, en lugar nada más hacer fútbol, es entretener a la gente. A lo mejor yo juego fútbol muy bien y pues voy a entretener a la gente y voy a hacer feliz a la gente. Entonces, eso es muy, muy satisfactorio. Y a lo mejor terminas de jugar fútbol y encuentras otra cosa con el mismo propósito o vas iterando un poquito el propósito hacia algo donde tus cualidades te den y puedas impactar en más gente, ¿no? Entonces, tengo una pregunta en base a esto de la gente que ya ha logrado muchas cosas, los emprendedores, empresarios, veo mucho los políticos, que nunca es suficiente. O sea, ellos van y es el alcalde y luego gobernador y luego quiere el presidente y luego quiere más dinero y quiere más poder y nunca es suficiente. O sea, ¿cuándo es igual un negocio, un emprendedor? O sea, abre un negocio y ya es exitoso y quiere abrir otro y está en México y quiere Estados Unidos. No digo que esté mal, pero ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo ya es demasiado para alguien en su vida en el tema profesional? A ver, yo justo ayer en la noche di un taller a unas mises de un kinder, ¿no? Nosotros, yo en México
Estuve 16 años en un kinder y entonces doy muchas capacitaciones, etcétera. Y yo les decía ayer justamente esto. Decía, oigan, es que mi introducción iba en esta parte de, es que quiero que cierren los ojos un segundo, por favor, y se acuerden qué es lo que las tiene aquí. ¿Por qué ustedes escogieron trabajar con niños? O sea, ¿cuál es la parte del propósito y de la satisfacción de la cual tienen aquí? Cuando tú recuerdas tu propósito, pasa igual en las relaciones de pareja, pasa en el matrimonio. Acuérdate, cierra los ojos y acuérdate un segundo por qué y de qué te enamoraste de la persona que está contigo, ¿no? ¿Por qué recuerda esta parte a lo mejor de un orden mayor, de un orden más espiritual, de un orden más profundo? ¿Qué es lo que te llevó a estar ahí? ¿No? Yo creo que cuando pierdes justamente el propósito y pierdes de vista para qué estás donde estás, es cuando a lo mejor todo se empieza a desacomodar, ¿no? Y entonces, si una persona está en ascenso en este sentido, por fama, por poder, por dinero, por reconocimiento, y olvida el propósito de lo que inicialmente lo llevó a estar donde estaba, yo creo que ahí ya se desvirtuó mucho mucho la cosa. Y entonces, pero es bien cañón porque va súper alineado, porque la persona cuando pierde de vista ese propósito, empiezan las fallas, empieza la insatisfacción, empieza la sensación de vacío, empieza esta parte de decir, híjole, quiero más, quiero más, quiero más. Y entonces te das cuenta que no hay, que es un barril sin fondo y que no hay llenadera, ¿no? Entonces, creo que la mente y el corazón humano es bien sabio en ese sentido, porque te jala y te manda formas o recordatorios de decir, oye, esta sensación de vacío es que viene de ahí. Viene de que se te olvidó que lo que tú hiciste o que tu idea original para construir esta empresa era ayudar a la gente. Y entonces en el momento en que ves a todo mundo menos a la gente y a lo único que ves es a tu cuenta de banco en ese sentido, pues entonces el propósito se pierde. Entonces hay personas a lo mejor muy en contacto con esto, en donde pueden como regresar a escuchar ese propósito, ¿no? Pueden regresar a esta parte. Yo creo que hoy en día, por eso, todo el tema espiritual, todo el tema de autoconocimiento, todo el tema de, pues sí, de entrar a ti. Digo, podríamos enlistar 1,5 millones de métodos para llegar a ti, pero es una forma de encontrarle sentido a ese vacío, de encontrarle a lo mejor un porqué, de recordar esta parte, y hay muchas maneras de llegar, pero pues sí, creo que va un poco por ahí. Esta parte, bueno, se pierde el origen, cuando se pierde el propósito y el sentido de las cosas, ¿no? Y no nada más es un sentido laboral, sino también el sentido personal. Las cosas se desalinean Y yo creo que mucho también es por lo que empiezan, o sea, porque ya no estás escuchando, como tú dices, el interior, sino los demás. O sea, el poder, que la gente me hable y en vez de decir, no, a ver, esto no está cumpliendo mi propósito, que es el interior. Yo lo que quería era hacer esto y esto, no esto que estoy haciendo, y te empieza a convertir a alguien que no deberías. Ahorita que ya estamos hablando de políticos, quiero pasar a esta otra parte donde te quiero hacer una pregunta, alguna solicitud que tú tengas para los servidores públicos, algo que tú pues tengas en mente que les puedas solicitar para pues, algo que pueda mejorar la comunidad, tanto en social o algo de negocios. A ver, yo creo que, híjole, a lo mejor es muy complejo, pero, o sea, el tema de presupuesto y educación creo que es la base de una sociedad sana, ¿no? Si nosotros invertimos, ya todos los grandulones que estamos de este lado, pues ya estamos encaminados, ¿no? Pero si al semillero le invertimos en calidad, le invertimos, por ejemplo, esta parte del cuidado de los niños con personas de calidad, porque las mamás se tienen que ir a trabajar, ¿no? Todos los estancias infantiles en donde en verdad haya
inversión, no solamente a lo mejor de mobiliario, de recursos, sino también en capacitación para las personas, yo creo que ahí se solucionarían la mitad de nuestros problemas. Bueno, si se invirtiera en educación. Vamos a solicitar y vamos a buscar algo, a ver si se puede a nivel estatal hacer algo de esto. Ahora, en la parte espiritual, Regina, platica de cómo llevas tu vida espiritual. A ver, yo creo que es como la brújula. Yo me lo imagino así como ese lugarcito y ese recinto a donde siempre que regreso digo, es que de aquí soy, ¿no? Y la trato de practicar de muchas maneras, ¿no? En la parte personal, en la parte también de servicio a los demás, ¿no? Creo mucho en que si en algún momento de la vida tú has tenido un privilegio de algo, lo tienes que regresar, ¿no? Yo soy una fiel creyente en esta cadena de favores, en este servir a forma de dar gracias de muchas de las bendiciones con las que, en mi caso, yo considero que he crecido. Y encontrar este espacio, como te digo, de regresar a lo básico, ¿no? De regresar al agradecimiento, a la conexión, a lo familiar, de alejarme del ruido, ¿no? Que a veces, ¿no? De las redes sociales, del internet, del celular, de todo, ¿no? Esta parte en donde me rezo y medito, las dos ahí en una mezcla muy personal, pero ese es el espacio que sí necesito para recalibrar la brújula. Sí, para mí igual. La parte espiritual bien importante. Dicen que hay 7 dimensiones del bienestar y la parte espiritual es una de ellas y es muy importante, por eso la pregunto. Ahora, vamos a otra radiografía. ¿Un hábito que tengas para ser feliz? Llenar como todos mis botecitos, el de la familia, ¿no? Yo voy y cuando siento que necesito familia, voy y me nutro. Llenar mi botecito de amigas, voy y lo nutro. Llenar mi botecito, he encontrado a esta edad hobbies nuevos. Me encanta la naturaleza, me encanta hacer hikes. Entonces, cuando me siento como muy saturada, necesito naturaleza. Y entonces voy y la busco. No meterme en la caminadora, no. Caminar y aparte en esta belleza del lugar, eso me tiene todavía muy enamorada y muy asombrada de las bellezas de cerros y picos. Por ahí ya trato de ir a la naturaleza seguido. Los botecitos son la naturaleza, la familia. La familia, las amigas, la parte también como intelectual, ¿no? Esta parte de soy una autodidacta en muchas cosas, leo, tomo cursos, me encanta. Entonces, como que siento que necesito muchas veces compensar a lo mejor todo este consumo a veces al que estamos como expuestos, como contrarrestarlo con historia, con cultura, con ciencia, ¿no? Entonces, cuando trato de hacer como análisis constantemente de saber cómo están estos botecitos, ¿no? De saber cómo están, a lo mejor de repente nos pasa a todos en diciembre, ¿no? Fue mucha pachanga y comiste de todo y entonces es regresar a la rutina, a la estructura, ¿no? Es tratar de regresar siempre como estas rutinas y estructuras que te dan también como mucho equilibrio y de repente ya cuando estás en la rutina el cuerpo necesita la vacación y necesita también conectar, entonces es tratar de recalibrar constantemente como todas estas áreas importantes para que estén en armonía. Y digo, me encantó, por eso te pregunté para que te extendieras en esto, pero si ya para tu radiografía, que siempre tenemos una radiografía donde ponemos de cada invitado, el hábito para ser feliz, ¿cómo lo puedes resumir en 1 o 2 palabras? Equilibrio. Creo que sí es para el equilibrio en todos tus botecitos. En todo. Ahora, ¿un hábito para el éxito?
un hábito para mí, aterrizar las cosas, agendar las cosas, ¿no? O sea, yo suelo ser muy dispersa y algo que me ha ayudado mucho es aterrizarlo en una agenda, ¿no? No solamente en el celular y entonces ya con estas aplicaciones que te ayudan y que te sincronizan todo, sino aterrizar, bajarlo y escribirlo, ¿no? Porque generalmente lo que divagas en la cabeza y no lo aterrizas, pues ahí se queda. Sí, sí, muy bien. Ahora, ¿tu libro favorito? Ay, es muy difícil porque sí soy muy lectora, pero uno de mis autores favoritos es Gabor Maté. Tiene muchos libros, tal vez mi favorito y de los últimos que leí se llama The Myth of Normal, ¿no? Habla justamente de cómo todas estas cuestiones sociales tóxicas se han normalizado, ¿no? Y hemos perdido muchas de las cosas esenciales que nos conectan, que nos acercan a la familia, como esta parte como muy básica. Tiene todo lo que escribe ese hombre, es maravilloso. Ahora, ¿la película favorita? Fíjate que tengo ganas, fue de mis favoritas, tengo muchas ganas de verla con mis hijos. Hay una película de Bruce Willis que se llama The Kid. Ah, claro, sí, está buenísimo. Buenísimo. Sí. ¿No? Que justamente habla de esto, ¿no? De este hombre que se topa con su niño los 40 y a los 8 años y se confrontan. Y justamente el otro día buscando películas para ver con mis hijos, me salió y dije, esta me fascina, la quiero ver. Sí, está muy buena. Aparte Bruce Willis, buenísimo, buenísima película, buena elección. ¿Y la canción favorita? Ay, mi canción favorita. Híjole. Acabo de ver, va a estar muy chistosa mi elección, pero acabo de ver la serie de Juan Gabriel. Híjole, qué bárbaro. No podría escoger una sola canción. Me impactó ese hombre. No conocía, o sea, crecí con él, crecí con sus canciones, pero no conocía su historia. De verdad me pareció espectacular. Y híjole, una de mis favoritas es la de Amor Eterno. Muy buena, no, buenísima, muy buena. Ahora, en una palabra, ¿puedes describir familia? Mi todo. ¿Y tu valor más importante? La alegría, tal vez. Sí. Y ahora, en una palabra, ¿cómo se te caracterizaría tu tipo de liderazgo en una palabra? Sensible a las necesidades, tal vez. ¿Y un emoji que utilices? Ay, soy muy, muy de emojis. Siempre tengo una amiga que no usa emojis. Digo, es que la vida es mejor con emojis. Usa mucho el de las manitas así, de gracias. Sí, o chócala así de que... Sí, lo uso muchísimo. Como que es más fácil. En un emoji dices todo, ¿verdad? Todo. Y aparte es más expresivo, porque luego también el escribir es muy frío, ¿verdad? Sí, claro. También uso mucho el del ojito así. O sea, dices algo, pero... como in a nice way. Oye, muy bien. Bueno, yo te mandé un test de personalidad y te tengo tu regalo. Ay, qué padre. Regina, elegimos este oso porque tu liderazgo combina firmeza con calidez, tomas decisiones con claridad, pero nunca pierdes el lado humano. Eres esa persona que sostiene al equipo en momentos complicados, que escucha, que guía y que protege. Trabajas con empatía, pero también con carácter. Y esa mezcla es de líder. En esto cito, muchas gracias me encanta. por tu espacio. Muchísimas gracias. Y espero volverte a ver por aquí. Regina, muchas felicidades. Gracias por compartirnos todas estas buenas prácticas. El tener fe, yo siento que también el emprendedor, el empresario líder, a veces como que se le rehuye ese tipo de cosas en la terapia. Una por el mismo ego de uno, no, es que yo me puedo solo y yo por más que leo e investigo los deportistas más fregones, Tom Brady, los que quieras, todos tuvieron sus psicólogos, trabajan la parte mental, trabajan, digo,
así como la parte de salud y nutrición y de médicos, también la parte de psicología es bien importante. Entonces, gracias por compartirnos esto y pues bueno, espero volverte a ver por acá. Muchísimas gracias. Yo también. Me encantó esta plática. Muchas gracias, Regina. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Via Pro.